Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles, bienvenidos, bienvenidas todas a nuestros queridos compañeros y compañeras en México, Ecuador, Uruguay, Colombia. Muchas gracias por acompañarnos a Argentina, gracias por acompañarnos. Hoy en una actividad académica muy interesante, en las tertulias, en la cual en nuestro nuevo modelo, pues vamos a tener la intervención de muchos de ustedes, cosa que les agradecemos infinitamente para poder discutir algunos otros puntos que serían básicos e importantes sobre la base fundamental de los derechos humanos, que es la dignidad humana. Cada uno de los participantes que nos hicieron favor de aceptar esta invitación tendrá 5 minutos para hacer una presentación sobre dignidad humana en el enfoque de cada una de sus áreas de especialidad y pues continuamos acto seguido con las demás participaciones y si ustedes no tienen inconveniente haremos pues el cierre y algunas últimas observaciones al final de esta tertulia. Así es que le cedemos el uso de la voz en primer lugar a la maestra Brenda Vargas. Brenda, muchas gracias, bienvenida, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias. Por ahí compartí una pequeña presentación de 5 diapositivas. No sé si pudieran apoyar para que se visualice como apoyo. Sí, claro, está habilitada, ¿eh? Está habilitada la función. Eh, La, es que ya la envié. No la tengo aquí. Si ah, no, pues así empezamos. Se la ok. compartí al doctor Cano. Ok, bueno, entonces la busco, ¿quieres empezar? La busco y la voy proyectando. Permíteme 2 segundos. ¿Cómo? O bien, si quieren, para no es. Continuamos con otra persona. Sí, sí. Exacto. Areli, ¿estás lista? Arriba, ¿qué acá le pongo? Areli, Quería dar ¿sí? oportunidad a que lo hiciera quien habían dicho. Pasamos al siguiente, ¿podemos hacer eso? Ok, bueno, Johan, Tengo aquí todavía unos problemitas con... Johan, ¿sí? ¿Preparado? Preparado, listo. Perfecto. Empezamos con Johan. Adelante, Johan, por favor. Bueno, quiero comenzar esta breve eh, intervención con uno de los legados que dejó el trabajo de 11 años de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad aquí en Colombia, cuyo legado está también en los procesos de reconocimiento a la dignidad de las víctimas. Por eso comienzo con esa parte. Haré lectura de una de las principales ideas de lo que corresponde al proyecto, a la investigación que estoy haciendo en torno a lo que son las desapariciones forzadas en Colombia. Esta comisión de la verdad, del esclarecimiento de la verdad, fue una entidad parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, creada en el marco del proceso de negociaciones de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Su informe de 11 tomos es el insumo para esta investigación y 4 tomos del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, para configurar un análisis desde la antropología fenomenológica en torno al sujeto fragilizado y desaparecido en la dinámica violenta de las desapariciones forzadas en Colombia. Se entiende a la antropología fenomenológica, que es mi terreno de enunciación, eh, y de la investigación, se le asume como esa aplicación de los postulados fenomenológicos a una realidad que es vivida por un sujeto y a partir de la cual se constituye la realidad que vehiculiza la vida humana. Desde este estudio se plantean 3 categorías de análisis. La primera es dislocación del cuerpo, la segunda es necropolítica y la tercera son desapariciones forzadas como dinámicas de poder entrelazadas. La dislocación del cuerpo hace referencia a la separación, desplazamiento o desplazamiento forzado del cuerpo físico de una persona, en este caso, entendida en ese contexto de desapariciones forzadas en Colombia, que durante décadas han sido utilizadas como una forma de violencia institucional, donde los cuerpos de las víctimas son ocultados, desmembrados o desplazados para borrar su existencia y eliminar pruebas de la violencia estatal, paramilitar y subversiva. Implica también una excisión ontológica
El cuerpo del desaparecido no solo está ausente, sino que ha sido desanclado de toda posibilidad de reconocimiento. La dislocación del cuerpo en la desaparición forzada no solo elimina la presencia física, sino que también destruye la posibilidad de reconocimiento y memoria, generando un vacío en la experiencia del ser y del mundo. El segundo concepto es el concepto de necropolítica, acuñado por Achille Mbembe. Describe las formas en que los estados y otros actores ejercen control sobre la vida y la muerte, decidiendo quién vive y quién muere y en qué condiciones, inclusive si se puede hacer el duelo o no se puede hacer el duelo. En el contexto colombiano, la necropolítica se manifiesta a través de la política del exterminio y terror contra ciertos grupos sociales, especialmente campesinos, indígenas, líderes sociales, personas acusadas de colaborar o ser parte de la guerrilla o de grupos paramilitares, y recientemente personas de la comunidad LGTBIQ+. La utilización de la desaparición forzada como mecanismo de control social y político y la indiferencia o complicidad del Estado frente a la muerte y el sufrimiento de las víctimas, controlando los cuerpos y su desaparición para mantener el poder. En prácticas como las desapariciones forzadas, en las que el cuerpo no muere del todo, pero tampoco vive, porque está la incertidumbre de los familiares y de las mismas organizaciones encargadas de hacer las búsquedas, no se sabe si la persona está viva o si está muerta. Esto se convierte entonces en una entidad suspendida entre la vida y la muerte. Esa agencia de gobernar al otro es ejercida por el victimario. Un minuto, por favor. Perfecto. El delito de la desaparición forzada constituye uno de esos crímenes más graves contra la comunidad internacional, tanto así que es considerado un crimen de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma de 1998 para el establecimiento de la Corte Penal Internacional. No obstante, la importancia de este delito, tan solo en el año 2000, es que se observa su tipificación en Colombia, pese a que se reportan antecedentes de esta conducta desde finalizados los años 70. Un delito cuya intención o modo de ejecución pretende el ocultamiento de los cuerpos, lo cual deriva en un subregistro muy alto. En esta dinámica de la muerte y la desaparición no solo son eventos biológicos, y por eso mi interés en cuanto a la dignidad del cuerpo y de ese ser que deja de ser solo a raíz de quien gobierna esa posibilidad de ser, como lo es su victimario. Se experimentan entonces como estructurantes del mundo social que redefinen esa relación del individuo con su entorno y con los otros, porque es una comunidad, son unos familiares que buscan en medio de la incertidumbre si su familiar está vivo o está muerto. Ese es parte de como algunas ideas claves de la investigación que vengo haciendo en torno a las desapariciones forzadas desde el terreno de la antropología fenomenológica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tu participación. Vamos entonces con la doctora Brenda. Adelante, Brenda, por favor. Gracias. Muy buenas noches. Bien, el tema que voy a abordar en esta ocasión es visión médico-legal de la dignidad humana. Imagina a una mujer mayor, frágil, internada en un hospital público. Sus ojos no piden medicamentos, piden respeto, piden que alguien la escuche. ¿Cuántas veces hemos presenciado que la dignidad de una persona se diluye entre protocolos, cifras y silencios? La dignidad humana no es un lujo moral, es la base misma de nuestra convivencia. Hoy quiero invitarlos a mirar desde una profundidad de la perspectiva médico-legal-ética, profundamente humana. ¿Qué es la dignidad humana? Manuel Atienza nos recuerda que la dignidad no es un derecho más, sino que es el presupuesto ético y jurídico de todos los derechos. Kant, por su parte,
Nos decía que las personas no pueden ser tratadas como medios, sino como fines en sí mismos. Y en el ámbito médico-legal, esto se traduce en una exigencia concreta: no dañar, no deshumanizar, no cosificar a las personas. Cuando una persona entra a un hospital, no deja su dignidad en la sala de espera. La ley debe proteger esta dignidad, no solo como una norma jurídica, sino como un límite moral. Nadie merece ser dañado. Nadie merece ser humillado. Nadie merece ser invisibilizado. Hablar de la visión médica, legal y ética de la dignidad nos lleva a la mirada ética del cuidado de Carol Gilligan. Carol Gilligan nos enseñó que la ética no se limita a reglas abstractas, sino que también se basa en la voz de los vínculos, en el cuidado. Ella planteó algo revolucionario, que la moral también se teje desde la empatía, desde la responsabilidad y desde la conexión con el otro. En contextos médicos llenos de urgencias, jerarquías, decisiones difíciles, complicadas, eh, medios, insumos, esta ética del cuidado puede parecer frágil. Sin embargo, debemos recordar que es precisamente ahí donde más se necesita. La dignidad también se defiende cuando cuidamos, cuando escuchamos, cuando acompañamos, sin juzgar, sin prejuzgar. La mediación en salud, por otra parte, es una herramienta de dignidad. ¿Por qué decimos esto? Porque en los entornos de vulnerabilidad, por la enfermedad, por el dolor, por todo lo que conlleva el internamiento, la hospitalización, la mediación en salud se convierte en un puente entre el dolor y la comprensión, un puente entre el paciente y el profesional de la salud, un puente entre el conflicto y la solución. El conflicto, a su vez, se convierte en una oportunidad de acercamiento y generador de confianza. La mediación en salud, en este caso, no solo resuelve conflictos, sino que restituye humanidad, porque reconocer la dignidad del otro es no dañarlo, no invisibilizarlo, no cosificarlo. La mediación en salud, con su escucha activa, con su neutralidad y con todos los principios que rigen eh, su actividad, es un acto ético y profundamente humano. En la mediación se encarna lo que Kant soñó y lo que Gilligan defendió: una sociedad en donde nadie sea tratado como un objeto, en donde se respete la dignidad de todas las personas. La dignidad humana, en ese sentido, no es un concepto filosófico abstracto, es el rostro del otro cuando lo respetamos, es la voz que no gritamos, es el gesto que no humilla. Si en cada decisión médica, legal o cotidiana nos preguntamos, ¿estoy respetando la dignidad del otro? Si la respuesta es sí, estamos construyendo un mundo más justo. Si la respuesta es no, entonces tenemos mucho por hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Bien, pues seguimos con la doctora Areli. Areli, adelante, por favor. ¿Vas a proyectar? No, voy a hablar. Muy Perfecto. buenas tardes a todos, compañeros. El concepto de dignidad humana en la teología de Dios o en la teología en sí
parte desde que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que es fundamental, que le da la forma completa a lo que significa la dignidad como seres humanos que poseemos en manera intrínseca y además armoniosa. Porque teniendo como base la creación que Dios, cuando hemos sido creados a su imagen y semejanza, con una dignidad que nos distingue de toda la creación, y que además cuando dice que la deidad de Dios se manifiesta a través de todo lo creado, de manera que no tenemos excusa en decir o en dudar de su existencia. Así que partiendo de esa manera, nosotros los seres humanos somos los únicos seres que tenemos un hilo de comunicación directa con el Creador, porque Él nos ha dado, a partir de esa bondad en que nos ha hecho, con esa dignidad, para que podamos ser personas con una inteligencia, pero además dotados de un alma, de un espíritu y de un cuerpo, y además nos ha dado señorío sobre toda la creación que viene de su mano. Así que como seres humanos tenemos esta facultad de, dice en la Biblia, que es la Sagrada Escritura, que nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios cuando hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y claro, en la teología, netamente, porque no es porque entramos en un tema religioso, no es, yo respeto la visión y la visión de cada persona, sin embargo, es una cosa que está intrínseca, porque existe un antes y un después en la persona de Jesucristo. Cuando Él parte la historia, existe antes de Él y después de Él. De tal manera que desde la perspectiva teológica, se ha trabajado en la comprensión y la defensa de los derechos humanos, siendo que ha influenciado y enriquecido la reflexión teológica. La dignidad humana es inherente a cada ser humano, por tanto, poseemos derechos inalienables que nos dan una dignidad que poseemos sobre toda la creación. Esta dignidad también tiene que ver con un libre albedrío, porque el Señor, cuando nos ha creado, nos ha dado la facultad de decidir. Él nos ha dado un manual de conducta para que rijamos nuestra vida y para nuestro propio bien y beneficio, pero a su vez también tenemos esa facultad que, con el inmenso respeto y soberanía que Él tiene, pero respeto por su creación, nos ha dado esa facultad de dirigir nosotros nuestra vida de acuerdo a nuestro criterio. Sin embargo, nos da ese manual de vida para que nosotros decidamos si queremos que nos vaya bien y estemos bien en la vida. Tenemos que regirnos bajo su ley y sus normas. Y de lo contrario, hacer lo que queramos, entonces tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. La justificación de la naturaleza de los derechos humanos, como seres humanos somos merecedores de tales derechos, poseer mayor peso que la idea que los derechos parten de un Estado o de alguna forma de organización humana, tiene que ver nuestros derechos, que están facultados y están plasmados en las constituciones del mundo entero, desde la Declaración Universal de los Derechos. También tiene que ver con, decía también Thomas Jefferson, en su declaración, cuando constituyó la Constitución, decía él que también estamos dotados de una facultad tenemos derecho de la búsqueda de la felicidad, para que podamos vivir en armonía y en paz con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Y creo que eso es en sí la base que todos tenemos de la búsqueda de la felicidad, que es lo que creo que es creo que esa es la área principal que todos buscamos alcanzar. Somos los únicos seres en el universo que, por como hemos sido hechos, podemos tener una interlocución con el Creador. Y efectivamente, aquellos que somos
Si podamos ya ir concluyendo, por favor. Como creyentes, los que somos creyentes, tenemos esa facultad de tener una interlocución con el Creador, ningún otro ser vivo, nosotros los seres humanos, y esta es esa dignidad que poseemos a partir de cómo hemos sido creados y cómo somos hechos. Y bueno, pues creo que de aquí parte fundamentalmente esa dignidad que poseemos en forma inherente, en forma intrínseca y en forma ontológica, creo que es lo que nos da esta dignidad como seres humanos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Seguimos con la doctora Carla Mariscal. Adelante, doctora, por favor, bienvenida. Sí, buenas tardes. Gracias, doctor Sergio. Un gusto por la invitación y felicidades por organizar esta tertulia. Un gusto también saludar a todas mis compañeras y compañeros. Voy a compartir algunas diapositivas con el ánimo de que en el tiempo que vamos a comentar este tema, pues sea un poquito más didáctico. No tardo. Bien, creo que se ve, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la dignidad y lo que llamamos el derecho humano al cuidado de las personas mayores. Yo tengo ya algunos años trabajando con el tema de adultos mayores, ¿no? Y bueno, creo que el tema de dignidad es fundamental para entender un poquito la necesidad, ¿no? de visibilizar las problemáticas de las personas mayores en conceptos como los derechos humanos y, por supuesto, la bioética. El tema de la dignidad implica reconocer el valor intrínseco que tiene cada persona independientemente, ¿no? de cualquier discriminación por edad, por sexo, por género, etcétera. Y en el caso de las personas mayores, bueno, no caer en esta discriminación que le llamamos edadismo. Y significa también ser tratados con respeto y consideración, poder decidir sobre su vida y sus cuidados y estar libres también de todo tipo de maltrato físico, psicológico o económico, mantener la autonomía y la independencia en la medida de lo posible, que esto se enmarca mucho con los principios desde la perspectiva bioética, ¿no? de la autonomía en cualquiera de las circunstancias que se encuentren, inclusive cuando existe discapacidad. Hablar de autonomía es maximizar sus facultades y sus poderes en cuanto a la decisión, ¿no? del cotidiano en su vida. Y también dignidad implica hablar de un aspecto filosófico. A mí me ha gustado encuadrar este tema desde tres perspectivas. La primera, como ya mencionaba alguna de mis compañeras, desde la visión de Immanuel Kant, ¿no? En donde vemos que Manuel sostenía que todos los seres humanos tienen un valor intrínseco, tenemos un valor intrínseco y que esto le llamamos dignidad para ser fines en sí mismos y no medios. Esto implica que las personas debemos ser tratadas con respeto sin importar el estado físico-mental, ya que la dignidad no disminuye con la edad, ¿no? ni con algún otro factor circunstancial. Y vemos también que la teoría del personalismo es una corriente filosófica que valora a la persona como el centro de toda acción ética y que rechaza en consecuencia cualquier forma de discriminación por edad y promueve también el cuidado como respuesta a la vulnerabilidad inherente a la condición humana, especialmente en la vejez. Mucho me preguntan si la vulnerabilidad viene con la condición humana. Bueno, sí. Si pensamos en la vulnerabilidad como esta capacidad de sufrir un daño, menoscabo o perder la vida, todos desde que nacemos, yo siempre comento, tenemos este riesgo. Sin embargo, en términos jurídicos nos ocupamos de atender la vulnerabilidad cuando existen condiciones circunstanciales o específicas de alguna persona o grupo de personas que las hacen ser más sensibles, ¿no? a los riesgos que experimentan y que inclusive los pueden poner en una desventaja social. Es cuando a través del derecho, de la norma, de la política pública, tenemos que buscar el equilibrio para garantizar que no exista justo discriminación. Y aquí es importante, en el caso que nos ocupa, retomar que el contexto de la normativa legal y ética nos ha llevado a consolidar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores del 2015, que considera explícitamente el derecho al cuidado, por supuesto, el derecho también a la vida digna y sin violencia en la vejez, pero también hemos encontrado diferentes estadios, ¿no? A nivel global de tutelar los derechos de las personas mayores. Un primer gran estadio, tutelarlos a través de tutelar los derechos humanos de manera tradicional como un grupo, ¿no? de personas y que no se caiga en la discriminación por edad,
Otro esquema es cuando creamos normativas específicas, como en México a partir del 2012 con la Ley de los Derechos de las Personas Mayores. Parece que el gran cierre que hemos tenido es con esta convención en 2015. Sin embargo, representa un gran reto para las naciones al interior del sistema interamericano, y a nivel global no tenemos otro instrumento internacional de esa naturaleza todavía. Los desafíos actuales que advertimos ya para finalizar es la falta de servicios adecuados, la carga sobre las familias, la poca formación en geriatría y la pobre visibilización de las necesidades específicas de las personas mayores. Finalmente, esto nos lleva a pensar en acciones necesarias como promover políticas públicas de cuidado, capacitar a cuidadores formales e informales, sensibilizar sobre el edadismo y sus consecuencias, e incluir a los propios adultos mayores en la toma de decisiones sobre su propio cuidado, maximizando este principio bioético de la autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla Mariscal. Doctor David Pastrana, te escuchamos. Adelante, por favor. No sé si nos escuches, doctor David Pastrana. ¿Ya? Adelante. Adelante. Ok. Sí, mira, como decía Areli, yo voy a hablar un poquito de la dignidad dentro de la familia. Yo vengo de una familia guerrerense, tradicional y muy católica. Entonces, ahí nos enseñaron, nos decía Areli, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto somos libres de hacer y tomar decisiones. Sin embargo, aquí voy a entrar un poquito a mi vida privada. Yo fui un niño muy gordo, de chamaco, mucho más gordo de lo que estoy ahora. Yo era el gordito ejemplo de todos los demás. Mi madre, mi padre siempre me decían, aprendan al gordito, siempre 10, 10, 10. Yo pasé primaria, secundaria, preparatoria, no había kinder, primaria, secundaria y preparatoria con puro 10. No conocí un 9 en esas 3 épocas de mi vida. Entré y en preparatoria yo quería estudiar arquitectura. Es lo que me gustaba a mí, me gustaba el dibujo, me gustaba las matemáticas, y dije, voy a ser arquitecto. Claro, también me enseñaron en casa que tenía que respetar a mis padres, y mis padres me dijeron, tú no puedes ser arquitecto, tu hermano ya es arquitecto y tú te llamas David Pastrana. Bueno, pues sí, me llamo David Pastrana. Ah, pues tu abuelo fue un excelente licenciado, fue diputado constituyente en 1917, y yo tenía que estudiar Derecho. ¿Por qué? Porque mi abuelo estudió Derecho, y yo ahí no sé si realmente se vieron violados mis derechos humanos o mi dignidad, porque entré a la Facultad de Derecho 1963, terminé mi carrera 1980, 17 años después, con un promedio excelente de 7.3. Después de tener puro 10 durante toda mi vida de primaria, secundaria, preparatoria, algo pasó en mí que yo no me sentía libre de decidir qué es lo que quería hacer. Yo quería estudiar arquitectura, y por respeto a mis padres, insisto, una familia muy tradicional, muy respetuosa, tuve que hacer lo que ellos me decían, y ellos me dijeron que tenía que estudiar Derecho. Después, ya mucho tiempo después, después de a la edad de 50 años, empecé a estudiar la maestría y el doctorado, y entonces ya me gustó, otra vez regresé a los 10 en maestría y doctorado. Sin embargo, no sé qué pasó en mí en la época de estudiante de Derecho, porque si yo era muy buen estudiante, claro, tan gordito que era, pues no salía yo ni a la calle ni a jugar, me ponía a estudiar, todo el tiempo estaba yo estudiando, y puro 10. No sé si realmente, insisto, violaron mis derechos humanos, violaron mi dignidad, o qué pasó en mí que es así. Claro, en la familia es donde aprendemos la dignidad, siempre y cuando los padres se respeten mutuamente, respeten a los hijos, yo en forma personal un problema muy grande. Yo no sé decirle a mis nietos no. Todo lo que me piden los nietos les tengo que decir que sí, y muchas veces los estoy perjudicando en lugar de ayudarles, pero nunca he sabido poner un límite a mis nietos, y eso lo reconozco actualmente, no lo puedo hacer, y mis padres me enseñaron a decir no, pero yo no lo he podido
poner en práctica. No sé la razón, sinceramente, pero no sé qué debo hacer para aprender a decir que no. El problema que en la familia aprendemos la dignidad, el problema es que en México es muy difícil encontrar familias que se lleven muy bien, que respeten a sus hijos. Yo todavía cuando tenía hijas en edad de ir a fiestas, yo era el que decidía si iban o no iban a la fiesta. Un minuto, Depende con doctor, por quién, favor. sí, perdón, depende con quién iban o con quién no iban. Si sus amigos eran borrachos, si sus amigos eran vagos, etcétera, yo decidía que si iban o no. Eso también creo que estaba yo violando la dignidad de mis hijas. ¿En dónde está lo que me enseñaron con Areli? Que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos libres y responsables de nuestros hechos, ¿sí? Entonces, ahora ya viejo, pues he tratado de que la dignidad regrese a mi familia. ¿Cómo? Pues respetando a mis hijas, dándoles su lugar, y a mis nietos actualmente, que hagan lo que consideren que está bien hecho, no lo que quieran, porque muchas veces no es posible, pero acercándome más a ellos, aprendiendo cuáles son sus gustos, tratando de hacer de comer lo que a ellos les gusta. Y es mi vida personal, les ofrezco una disculpa y adelante. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Muchas gracias, doctor David Pastrana. Bien, seguimos con el doctor Moisés Sarmiento. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Vamos a empezar con una introducción. En las últimas décadas ha surgido un enfoque renovado hacia la dignidad del ser humano, impulsado por la reflexión sobre las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. La dignidad humana ha evolucionado hasta convertirse en un pilar fundamental del discurso moral contemporáneo, encontrando su expresión más clara y concepto en derechos humanos. En este postdoctorado se propone reflexionar, criticar sobre la dignidad humana, abordando su naturaleza multidisciplinaria y multidimensional, su desarrollo a lo largo de los siglos modernos y contemporáneos, su relación con los derechos humanos y la idea de la persona humana como co-creación. Además, se explorará la noción de justo medio en la filosofía de Aristóteles en relación con la dignidad humana. La dignidad humana se presenta como una categórica que abarca múltiples disciplinas dedicadas a la interrelación con la ética y el derecho. En el ámbito ético y la dignidad se vinculan a la persona como fuente del derecho y deberes, siendo esta experimentada y valores al hecho moral a través de su conciencia. La dignidad tanto se convierte en un elemento fundamental para la comprensión de la moralidad y la responsabilidad del individuo desde la perspectiva del derecho y la dignidad humana, se intrinsican relacionadas en la Declaración Universal de Desarrollo de Derechos Humanos de 1948, que establece que todos los individuos, sin distinción, poseen derechos inalienables de dignidad. Esta dignidad se establece que justifica el reconocimiento de los derechos humanos, subrayando la necesidad de su protección en todo momento y lugar. Este concepto de dignidad humana se entiende con valor intrínseco de la persona derivado de sus condiciones de ser humano. Sin embargo, para una mejor comprensión más profunda y esencial, considerar su naturaleza pluridimensional. La dignidad humana abarca dimensiones religiosas, antológicas, éticas y sociales. Las dimensiones religiosas establecen un vínculo con lo divino, mientras que las ontológicas resaltan la capacidad racional y autenticidad del individuo. Las dimensiones éticas enfatizan la autonomía moral y la capacidad de juicio, y la dimensión social se refiere al comportamiento de las personas, caracterizando su gravedad y decoro. Estas dimensiones permiten una compensación más completa de la dignidad humana y su relevancia en la vida social y moral. Durante la época antigua y medieval, la dignidad de la persona humana no fue considerada como un orden superior en relación con otros seres cósmicos. Filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles
abordan la dignidad desde la naturaleza humana, una idea que fue posteriormente desarrollada por Cicerón. Sin embargo, fue la transición entre la modernidad y la contemporaneidad donde la dignidad humana comenzó a ser vista central en la filosofía, especialmente a través del humanismo, tanto cristiano como laico. Pensadores como Giordano y otros aportaron nuevas perspectivas sobre el valor moral de la persona, destacando su dignidad intrínseca. La influencia naturalismo relacionada también fue significativa, especialmente las ideas sobre los entes morales. La ética kantiana, en particular, estableció la dignidad como una categoría ética vinculada con la moralidad, enfatizando la autonomía personal, la idea de cada ser racional con el en sí mismo. Kant argumentó que la dignidad humana no tiene precio, lo que los seres relacionados deben ser tratados con fines y no como medios. Este principio se, con, se conecta con la educación y se considera fundamental para el desarrollo integral de la persona. La dignidad humana se convierte en base a los derechos humanos, especialmente después de las atrocidades de las guerras mundiales, que siguió a su inclusión en documentos jurídicos internacionales. Para concluir, por el tiempo, el doctor no me quiere regalar más tiempo, la dignidad humana es fundamental para la creación de un nuevo mundo y para enriquecer nuestra realidad. Es crucial aprender a valorar, a respetar a nuestros semejantes. La escucha, la actividad y sentido común son habilidades necesarias en este contexto. Aunque cada persona percibe un mundo de su propia perspectiva, debemos mantener nuestra conexión con el mundo humano y aplicar la dignidad como un valor cotidiano en nuestras interrelaciones. La dignidad humana en México se encuentra en un contexto complejo, marcado con altos índices de pobreza y un sistema administrativo precario. Debemos establecer la dignidad humana como un principio fundamental, destacando la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos y en el bienestar de los ciudadanos. A pesar de estos principios constitucionales, la dignidad humana es frecuentemente vulnerada, evidenciando la falta de acción del Estado como agente moralizador. La dignidad implica reconocer a otros y promover los derechos humanos, lo que se ve obstaculizado por la violencia y la exclusión social. La juventud enfrenta grandes desafíos para vivir dignamente, lo que repercute en su desarrollo integral. La sociedad mexicana se enfrenta en un dilema sobre la dignidad humana, cuestionando si ha sido olvidada o si simplemente no se da la importancia que merece. La moralidad en la sociedad es influenciada por diversas instituciones como la familia, la escuela, el Estado, que deben trabajar conjunto para fomentar en torno al respeto y la dignidad. La interacción entre el individuo y la sociedad es fundamental, ya que cada persona es parte de un contexto social y modelado su identidad. Nada más me termino con esto. La ética es como una brújula que puede ser movida por el viento, por el temblor, pero siempre termina enlañando el norte. Así debe ser la conciencia de la dignidad, que puede ser sacudida, confundida, presionada, pero si tus principios y valores dignos están bien formados, si no se venden, siempre volverán a señalar el camino correcto. Eso es cuanto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Sarmiento. Tiene el uso de la voz la doctora Laura Quiroz. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, he elegido el tema de dignidad y educación e inicio esta breve participación con una cita de Freire. Freire señalaba que el reconocimiento de la dignidad de los y las estudiantes es un acto de amor y un compromiso con la justicia social. La educación liberadora es educación que despierta la conciencia para que cada uno y cada una de los educandos pueda potenciar sus capacidades, elegir con libertad su vocación, convertirse en un ciudadano ejemplar o ciudadana libre de sometimientos e ideologías adormecedoras. El respeto al educando, a su cultura, sus creencias, su color, su raza,
su forma de vestir, forma parte o hace parte de satisfacer sus necesidades de educación y formación. La educación y la formación no se limitan a la transmisión de conocimientos, sino a toda esa gran esfera que rodea a cada ser humano, así como el practicar dicho respeto en su relación con los demás. Eso es lo que nos vuelve y vuelve a nuestros estudiantes personas dignas. Nuestra Carta Magna consigna en su artículo tercero, entre otros aspectos, que la educación ha de ser integral, completa, que potencie las facultades del ser humano, que fomente sus valores, que desarrolle sus conocimientos con base en el progreso científico. El proceso de enseñanza-aprendizaje con cada maestro y maestra y en cada aula de nuestras escuelas en México, donde éste se concreta, porque es ahí donde se termina, donde se da a puerta cerrada, debe priorizar por sobre los conocimientos teóricos y técnicos el desarrollo de una personalidad armónica que valore el respeto a sí mismo y a sí misma y a la diversidad. El equilibrio entre la salud intelectual, la psicológica, la física, el respeto a la naturaleza de la cual formamos parte, el sentimiento de inclusión y seguridad en el entorno, la administración de su libertad con responsabilidad. Solo así podríamos garantizar infancias y adolescencias libres y plenas de tomar decisiones con claridad, de resolver sus conflictos de forma eficaz y de convivir en armonía con quienes le rodean. México no es un país que carezca en teoría de programas, estrategias, protocolos, políticas públicas dirigidas a promover la dignidad de los derechos humanos en su sistema educativo. En sus distintos niveles educativos cuenta con programas y estrategias como educación en derechos humanos, educación con dignidad, atención, programas de atención de la Comisión de Derechos Humanos, desarrollo de habilidades para la vida, diversos programas de formación integral que involucran a los estudiantes con su comunidad, que lo vinculan a través del servicio social, de inclusión, de tolerancia y respeto a la diversidad, programas de escuelas para padres, programas de construcción de paz y convivencia escolar, programas de construcción de ciudadanía, vinculación con la sociedad civil, organizaciones, empresas y dependencias para reafirmar la toma de decisiones vocacionales y complementar la educación, estrategias de diseño de materiales y recursos educativos para fomentar, para hacer atractiva la enseñanza de los derechos humanos, que están adecuados a la formación de cada uno de los niveles. También se han diseñado manuales para facilitar la impartición de los temas de los diversos niveles educativos y otros programas tales como la atención a los alumnos con discapacidad y aquellos alumnos que se encuentran de manera temporal en una situación especial donde se les ayuda a complementar, llevar a cabo dignamente su proceso educativo. En cuanto a la legislación, tenemos la Ley General de Educación, entre otras leyes que existen, que se han ido creando en los estados, que establece el derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, incluyendo la obligación del Estado de garantizar este derecho. Por último, la nueva escuela mexicana, cuyo propósito es transformar la educación con un enfoque de derechos humanos, promoviendo la igualdad sustantiva, la inclusión y el respeto a la dignidad humana en todos los niveles educativos, incluida la formación de docentes en los niveles que viene siendo responsabilidad del Estado. Los anteriores son ejemplos de la vasta teoría que se ha generado, de la vasta teoría a la cual tiene acceso y pone a disposición el sistema educativo para que en cada una de nuestras escuelas y aulas se desarrollen. Sin embargo, falta muchísimo por mencionar, falta muchísimo por hacer y sobre todo falta mucha sensibilidad en cada uno de nosotros dentro de las aulas, pero también nos da una idea de aquello con lo cual se cuenta en teoría y que en algún momento pudiera llevarse a la práctica, que en la práctica es donde verdaderamente se aprende.
Podemos apreciar entonces que estamos completos y bien dotados de toda la información necesaria. Sin embargo, el gran desafío es cómo llevar a tierra fértil toda esta teoría, porque la realidad en nuestros espacios educativos, la convivencia entre sus actores y el propio Doctora, por sistema, favor. sí, en muchas de las ecuaciones es violenta e indigna. Ejemplos de violencia por omisión estructural y naturalización de hechos indignos son vistos todos los días y en todos los niveles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Laura Quiroz. Escuchamos al doctor Centeno, José de Jesús Centeno. Doctor, adelante, por favor. Sí, presidente, con su permiso, muchísimas gracias. Buenas noches, un saludo para todos. El tema que voy a tratar es precisamente la dignidad humana y su argumentación. ¿Por qué es importante argumentar la dignidad humana? Es importante sobre todo para los efectos primordiales de su defensa. Vamos a ser muy concretos. Hablar suficiente no es suficiente. Hablar con precisión es importante y para ello vamos a retrocedernos al siglo V antes de Jesucristo, en la época de los griegos, la filosofía griega, en concreto en el apartado de la retórica. La retórica, como sabemos, es el arte del discurso, el arte de la expresión. La oratoria es el arte de la elocuencia, el arte del convencimiento. Los filósofos griegos trataban la dignidad humana de la época siendo suficiente para ellos tomar en cuenta los aspectos importantes en la organización del discurso. No era nada más, nosotros ahora tenemos la teoría de la argumentación, como es, se puede decir, la oratoria en la antigüedad. Teniendo así, pues, en primer término, los pasos para una argumentación de la dignidad, pues es precisamente la inventio, primer paso, que significa los hallazgos, los argumentos tendientes, todo lo que tenemos que manifestar, todo lo que tenemos que proyectar. Es la investigación, según sea un derecho humano a la verdad, un derecho humano al medio ambiente, etcétera, etcétera. Caso concreto, los derechos políticos, sociales y culturales en el protocolo, incluido ya los derechos ambientales. Entonces, para ello, pues hay que tener el primer punto en los hallazgos de los argumentos, la inventio, seguida de la dispositio, que es ordenar precisamente todo ese material que vamos a proyectar, hay que ordenarlo metodológicamente y lógicamente, es decir, retomamos las disciplinas de la filosofía. Para ello, pues, necesitamos utilizar las operaciones conceptualizadoras, las operaciones lógico-estructurales de la mente, etcétera, etcétera. Entonces, ya con ello podemos avanzar. Otro punto es el de la memoria, que es precisamente en la retórica antigua se le trataba la memoria como las ideas esenciales. ¿Qué tenemos que tener muy presente? Si es un derecho humano al agua, por ejemplo, derecho humano al agua, pues hay que tener muy presente el antecedente de la vida, el agua, etcétera, etcétera, para poder tener un argumento sólido y que convenza. Es decir, no solo es proyectar, porque puede haber un buen argumento, pero sin convencimiento. Hay que convencer. Después de que tenemos esas normas esenciales, esas ideas, que es lo que les dije como la memoria, tenemos el locutio, es decir, la expresión oral del discurso. Un minuto, por favor, doctor. ¿Perdón? Sí, director, gracias. Así pues, ya que tenemos la expresión del discurso, para concluir, vamos a pensar en la actio. La actio, como lo llamaban los griegos, es la ejecución. Proyectar. Eran expertos en retórica, expertos en oratoria y expertos en dialéctica. Recordemos al maestro Sócrates con su dialéctica socrática. Preguntar para seguir avanzando, para que el alumno diera las respuestas.
En el discurso, por último, señor presidente y compañeros, tenemos que nuestro discurso pues no es comenzar por la parte final, sino por el exordium, es decir, la presentación. Seguido de la narratio, que es precisamente la narrativa, seguida de la confirmatio y llegar a un epílogo. Epílogos es una conclusión certera, que puede ser refutada, porque también nuestro argumento en un momento dado puede ser refutado. Y por último, señor presidente, una conclusión válida, convincente sobre los derechos humanos, en concreto para su defensa, es decir, tener el argumento suficiente, válido, sustentable para que pudiera darse una defensa adecuada de los derechos humanos. Es cuanto, muchísimas gracias y un fuerte saludo para todos. Muchas gracias, doctor Centeno. Adelante, por favor, la doctora Erika Samantha Cruz. Adelante. Gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la dignidad humana del servidor. Voy a comentarles que pues prácticamente es una reflexión de lo que a mí me ha tocado conocer en los casos y espero se pueda ver este video. No sé si se ve, pero quiero que se reproduzca. No, bueno, es que no lo pude bajar bien. Va de nuevo. Sí, es que no, aquí no sé si hubo, pero Si no, a lo mejor platicar las reflexiones o el contexto. está bien. Sí, quería mostrarles un video de lo que son la cuestión. ¿Qué es lo que me hizo pensar sobre la dignidad, sobre el elemento de seguridad pública? Uno, primero, los fundamentos que contiene en el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción 13, en el cual nos separa los derechos laborales que tienen los servidores públicos. Al llevarnos a esto en los derechos laborales, nos establece a la ley local y en este caso el estado de Guanajuato. Y en la ley nos establece que los servidores públicos van a tener, por ejemplo, derecho a lo que es a un seguro médico, pero no habla de una seguridad social. ¿Qué nos conlleva esto? Que un elemento, si el municipio, porque todo lo encuadra a las posibilidades presupuestales del municipio, si el municipio no desea darle seguridad social, hablamos en un sistema IMSS o que si el Estado lo adopta como lo hace Guanajuato, ISEC o algo similar, no es obligatorio, simplemente se le contrata un seguro de vida, uno de gastos médicos y es todo lo que lleva. Sin embargo, esto hace que no genere una antigüedad. Al no generar una antigüedad, pues está condenado a que no pueda llegar a una jubilación digna. Estaba leyendo que se están reclutando exmilitares colombianos que son jubilados a los 38 años con salarios bajos para ser sicarios aquí en Michoacán y en Guanajuato. A lo que vamos es a la profesionalización de un elemento de seguridad, el riesgo y el día a día lo que vive no se está valorando, realmente no se está viendo el fondo de lo que debe de ser la protección jurídica como lo establece para nosotros como ciudadanos tener esa protección jurídica. Hay elementos, mujeres de seguridad pública, cuántas de ellas no tienen un lugar digno para dar lactancia, están en bodegas, están en lugares donde ellas pueden para la lactancia. Sin embargo, no existen los centros de lactancia como tal, como la ley debe establecer y obliga. En Guanajuato apenas está haciendo las adecuaciones a la legislación anterior, a la que se hizo una consulta
en este caso, a todas las mujeres policías, cuáles eran sus necesidades, qué era lo que pasaba, cómo eran violentadas en cierto derecho de que si estabas embarazada, te decían, pues cuando te acabes era así literal de desembarazar, pues vienes y te regresas. Entonces son varias cuestiones de que realmente no tienen una seguridad jurídica los elementos, al no tener esa seguridad, al no tener esa profesionalización, los salarios son en base a cada municipio como lo dicte y de ahí pues entonces se van escalafoneando y haciendo terciariamente como la ley lo establece, ¿no? Entonces, definitivamente es un contexto donde cuando conoces y tienes a la persona, al elemento y realmente lo ves como ser humano, o sea, de persona a persona, sí te pones a pensar realmente que, sus necesidades porque son de esa manera vulneradas y sin embargo la exigencia que se les da, ¿no? Que se les pide como sociedad y hasta como mismo Estado, si el mismo Estado violenta sus derechos. Un Eso minuto, es por una favor. de las cuestiones y así se los digo súper rápido, pasó de un elemento de seguridad pública que estaba muy gordito, y una persona se metió a robar en una vecindad, lo reportaron y el elemento fue corriendo atrás de él, pero pues no lo podía alcanzar. Entonces el muchacho era muy hábil y pues le iba gritando pues muchas cosas hirientes, ¿no? A su físico y en una de esas el muchacho se cayó, bueno, se subió a una azotea, el policía gordito quería subirse, bueno, se subió, pero no lo alcanzaba y seguía burlándose de él, diciéndole cosas hirientes, bueno, por su persona, y en este caso el muchacho se cae, se tropieza, y pues lo agarra del pie, llega otro compañero, y sí, la verdad, lo esposan, y lo empiezan, era de una planta a la vecindad, lo empiezan a dejar a caer poco a poco, bueno, a bajar poco a poco, para que cayera un pocos metros, ¿no? Y pues por andarle diciendo y burlándose de gordito, y pues bueno, después llegaron, ya saben, las recomendaciones de los derechos humanos en contra del elemento de policía, por tirarlo desde la azotea, y entonces ahí es donde empiezas a ver la línea donde se rompe el derecho del ser humano como elemento, como funcionario público, y en este caso de la persona, pues que era el delincuente, ¿no? Y pues la verdad. En cuestión era lo que les quería presentar y ya se los mandaré, si me permiten, es un video de preguntas reflexivas sobre esos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor Ignacio Noble, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Sergio. El tema que yo voy a hablar con ustedes es sobre la dignidad humana frente al sistema de justicia y voy a tomar dos aspectos que son el de violencia institucional y el de violencia simbólica, algo que también de alguna manera mencionó Laura anteriormente. Cuando pensamos en el sistema de justicia, nos imaginamos un espacio que generalmente garantiza el orden, la legalidad y los derechos. Sin embargo, en muchos casos funciona más bien como un dispositivo que reproduce desigualdades y deshumaniza a quienes acuden en su ayuda. No se trata de rechazar el Estado de Derecho, sino que lo que me gustaría plantear es una crítica estructural a la justicia formal, tal como hoy se ejerce. Muchas veces reproduce formas de violencia que permanecen ocultas y encubiertas bajo el ropaje de la legalidad, de la neutralidad y de la imparcialidad. Estas violencias que hemos naturalizado adoptan principalmente dos formas, que son, como mencioné al inicio, la violencia institucional y la violencia simbólica. La primera de ellas, que es la violencia institucional, aparece cuando las estructuras del Estado, en lugar de proteger, terminan excluyendo, limitando o disciplinando. Y en el ámbito judicial, esto ocurre cuando el acceso a la justicia está condicionado por barreras económicas, culturales, lingüísticas o, como suele ocurrir, procesales. Cuando los tiempos se vuelven eternos y cuando vacían de sentido cualquier respuesta jurídica, o cuando las personas en situación de vulnerabilidad por pobreza, género, discapacidad, edad, etnia, no encuentran en el sistema una respuesta digna, sino más bien nuevos obstáculos que profundizan su exclusión. Como señaló Foucault,
el poder disciplinario moderno no castiga de manera abierta, sino que lo hace de forma difusa, persistente y encubierta. Normaliza la subordinación a través de reglas, de evaluaciones y de jerarquías que no necesitan gritar, sino que basta con observar y clasificar. Pero esta violencia no actúa sola, sino que se legitima a través de la segunda capa, que es más sutil, y que es la de la violencia simbólica. Siguiendo a Bourdieu, le podemos entender como el poder de imponer significados, normas y formas de ver el mundo sin que quienes la padecen las reconozcan como arbitrarias. Por el contrario, las asumen como naturales y como inevitables. En la justicia, esta violencia simbólica se expresa cuando el lenguaje jurídico se vuelve una frontera excluyente, cuando las formas procesales pesan más que el fondo del conflicto y cuando el ciudadano acepta un rol pasivo, convencido de que no sabe, de que no puede, de que su única opción es delegar, callar y esperar una solución que llega con una sentencia. Esta doble estructura de violencia institucional y simbólica explica por qué el proceso judicial tradicional, aún revestido de legalidad, muchas veces vulnera la dignidad humana, porque reduce a las personas a partes enfrentadas, porque transforma su experiencia en prueba, su historia en expediente y su conflicto en una disputa por la verdad procesal. La sentencia que cierra el caso rara vez repara. Lo que se obtiene en todo caso es una decisión impuesta y no una solución construida. Garantizar la dignidad humana en el sistema de justicia exige entonces visibilizar estas violencias encubiertas, desarmar los dispositivos que las sostienen y abrir espacio a nuevas prácticas jurídicas que promuevan autonomía, escucha y participación real. Para terminar, no se trata solo de reformar normas o modernizar procedimientos, sino de reconfigurar el sentido de la justicia en nuestra sociedad. Solo así vamos a dejar de reproducir un modelo que castiga en nombre de la protección, que excluye en nombre del orden y que silencia mientras habla de derechos. Porque la dignidad humana no puede ser administrada desde el control, sino reconocida, respetada y garantizada desde el primer acto procesal hasta el último, porque sin dignidad el derecho pierde su legitimidad más profunda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, y finalmente tenemos a la doctora Alejandra Naves. Adelante, Alejandra. Hola, buenas noches. ¿Les puedo compartir pantalla? Adelante, por favor. Gracias. A ver, déjenme. Bueno, no estoy teniendo éxito, pero comienzo. Yo les voy a hablar esta noche sobre lo que es la dignidad como presupuesto de lo legislable. Y bueno, en ese sentido, quiero comenzar con que no todo lo que se puede legislar es digno y no todo lo que es digno ha sido aún legislado. Y con esta afirmación eh, pretendo introducir una premisa pues un poco incómoda, pero que sin duda es ineludible. La ley como tal no es sinónimo de justicia. La introducción, la producción legislativa como tal no garantiza por sí misma el respeto irrestricto de la dignidad humana. De hecho, puede incluso negarla o degradarla cuando se fundamenta en intereses políticos, coyunturas ideológicas o visiones punitivas que ignoran el valor intrínseco de las personas. Entonces, esta afirmación introduce una tensión fundamental, que el derecho no siempre coincide con la justicia y la ley por sí sola, ya que no garantiza el respeto a la dignidad humana. Por otro lado, podemos decir que la ley no basta. Legalidad sin dignidad, decimos que es regresión. La ley puede ser utilizada para restringir derechos, normalizar la exclusión o incluso degradar a la persona. Entonces, cuando pues legislamos desde la coyuntura, desde la revancha o desde
el populismo punitivo, pues se traiciona el fundamento ético de toda norma, ¿no? La protección como tal de la dignidad humana. Ahora bien, de la filosofía moral al deber constitucional, nos dice el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz de la reforma del 2011, la dignidad pues es un principio rector del orden jurídico y base de los derechos humanos. Por otro lado, la filosofía kantiana nos dice que la persona humana debe ser tratada siempre como un fin y nunca como un medio. Entonces, este postulado moral hoy es exigencia jurídica y al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que la dignidad guía toda interpretación constitucional y protege la libertad, la autonomía y el valor intrínseco de la persona. Ahora bien, el límite de la soberanía, en este caso el poder legislativo, pues no puede ser absoluto. La dignidad es el primer límite a la soberanía, incluso la del legislador, y así lo advierte Luigi Ferrajoli, que nos dice que donde comienza la dignidad debe detenerse el poder. Entonces decimos que no todo lo que cuenta con mayoría es legítimo si vulnera la esencia de la persona. Y a esto nos referimos obviamente a estas mayorías que existen pues en las cámaras, en la Cámara, en el Congreso del Estado, ¿no? En la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Muchas veces pues los partidos políticos cuentan con una mayoría y no precisamente por eso las decisiones que se toman van a ser legítimas y protegen como tal la dignidad. En ese sentido, Miguel Carbonell lo resume con bastante claridad y nos dice que la Constitución no protege ideas, sino protege personas reales, como tú, como yo. Y entonces el legislador debe justificar cualquier norma que afecte autonomía, igualdad o libertad y no ampararse en mayorías mecánicas. Bien, legislar con responsabilidad, en este caso, el control constitucional y de convencionalidad es un freno ex post, pero el deber del legislador es actuar ex ante. Entonces no basta con esperar una sentencia que invalide una norma, sino que el compromiso con la dignidad exige una previsión ética y una responsabilidad institucional. El control constitucional y de convencionalidad, pues debe como tal, pues exigirle, ¿no? A cada legislador. Y ya para finalizar, como parte de las conclusiones, decimos que la dignidad exige que el legislador no legisle con miedo, revancho, populismo punitivo, y que en ese sentido, pues el legislador no debe apegarse a las encuestas ni abdicar de su papel como garante de derechos humanos. La dignidad, vamos a decir que entonces no va a ser una demanda de moda, sino que es una demanda o es una exigencia como tal constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu participación. No quiero ser omiso, no sé si alguien más me faltó por la lista. Si alguien me falta, por favor, adelante. Según yo, tenemos ya todas las participaciones registradas. Como verán, hablar de dignidad humana es hablar de tantas cosas y por eso retomo el proyecto de Ignacio de que hagamos una publicación entre todos sobre dignidad humana. Creo que aprendemos todos de las experiencias desde nuestras diferentes perspectivas y sería algo muy interesante poder abonar en algo con este excelente grupo de estudios sobre un tema que no ha sido acabado aún, que es un tema que va a seguirse profundizando, como lo decía el maestro y doctor Manuel Atienza. Es un concepto no acabado, es un concepto que se ha preocupado mucho las áreas, más que la filosofía, quizá un poquito más adelante, de seguir profundizando. Tenemos unos 15 minutos, no sé si alguien quiere hacer algunas palabras de cierre sobre esta tertulia relacionada con la dignidad humana, muy apresurada de tantas cosas que tendríamos que comentar, pero finalmente la idea es eso, quedarnos como picados un poco de todo lo que podemos seguir aprendiendo del tema de la dignidad humana. Entonces, si alguien quisiera hacer el uso de la voz, sobre todo quien no haya participado, le escucharemos con toda atención en estos 15 minutos que tenemos todavía para el cierre de nuestro tertulio. Ok, Sí. muy buenas noches, doctor. Adelante, por favor. Perdón.
Pues es muy reflexiva. Muchas felicidades a todos los doctores que han participado. Yo creo que lo han dicho desde el punto de vista teleológico, lo vimos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la familia, incluso con el maestro Pastrana, desde el punto de vista integral, formal, de valores, de justicia y una parte retórica, sobre todo, también lo vimos. Vimos desde el aspecto también de casos muy específicos con la maestra Samantha del artículo 123. Hice varias anotaciones que no quisiera ahondar mucho en el tema, pero me quedo con una reflexión de reconfigurar sobre todo la parte de la justicia, muy oportuna la parte donde estoy totalmente de acuerdo que la ley no significa la justicia únicamente y que hay un principio precisamente donde dice que si alguna vez los seres humanos nos encontramos en una disyuntiva entre el derecho y la justicia, pues habría que atender a la justicia desde mi punto de vista. Sin más preámbulo, creo que abarcamos y estoy interesada por participar en un artículo integral respecto del tema de la dignidad humana. Es cuanto, doctor Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Previo a darle el uso de la voz a la doctora Verónica, por favor, Rocío, quiero comentarles, Rocío, con sus dos doctorados, una mujer con una gran sensibilidad, le encanta la poesía y ella nos hizo favor de exponer el tema de la dignidad humana en el máster que hicimos de dignidad humana bajo el punto de vista artístico. ¿Ustedes creen que la dignidad humana se pueda ver bajo la cultura del arte como una estrategia artística? Si quisieras darnos alguna probadita muy rápida, Rocío, de tu intervención desde el punto de vista del arte, la dignidad como arte, algo muy breve, Muy pero breve. para Sí, dejarlo algo picado. que en este momento hiere, yo creo que nuestro país, y abro mucho, tenemos muchos artistas desde Frida Kahlo y muchos artistas, pero hay un de Salvador, un poeta que dice, ardiente, hambriento, desolado, bello como la dura, la sagrada blasfemia, país de todos, país de nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Verdaderamente, otra área diferente, el arte. Creo que son temas que normalmente no nos sensibilizamos. Doctora Verónica, adelante, te escuchamos, por favor. Gracias, doctor. Definitivamente me quedo con muchísimas cosas en la cabeza. Yo les agradezco mucho este grupo tan nutrido. De verdad que estoy impactada. Igualmente que mi compañera tomé algunas notas y me quedo con algunas, bueno, con muchas reflexiones, pero les comparto las siguientes, ¿no? Carla nos hizo el favor de comentarnos sobre los adultos mayores. Qué tema tan importante desde mi punto de vista y más porque estamos en una sociedad de mucho adulto mayor. Muchos o la mayoría estamos a punto de llegar ahí y si vemos, pues sí, lo que nos muestra el INEGI y todas estas instituciones, bueno, tendríamos que estar abocados al cuidado de la dignidad humana, pues de estos adultos mayores, ¿no? Y ella menciona algo, pues que hemos estado platicando desde hace tiempo sobre este valor intrínseco que tenemos como seres humanos sobre este derecho a la dignidad humana, pero que no disminuye con la edad. Me encantó su participación en ese sentido, ¿no? No disminuye con la edad la dignidad humana. Y tenemos ese derecho, ¿no? Al cuidado, a una vida digna, a la no violencia. O sea, creo que estuvo, eh, bueno, a mí me deja como esa parte de por qué no trabajar en eso, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho su participación. Todas me dejaron impactada, no quiero minimizar ninguna participación, al contrario. Otra que también me deja con mucho que pensar es la de mi compañera Samantha Cruz. Definitivamente creo que pocos reflexionamos sobre este tema de los servidores públicos en el área de seguridad pública, ¿no? Valga la redundancia, porque ¿qué esperamos siempre? Que ellos nos respeten a nosotros, al ciudadano, al que están cuidando. Ellos tienen que, es su obligación. ¿Y en qué parte es nuestra obligación como sociedad verificar que ellos tengan esta protección de su dignidad humana, ¿no? Lo que nos comente ella
desde su trinchera tan importante que tiene ahí en su estado, pues de que darse cuenta, ¿no? Que estos servidores públicos no tienen ni siquiera un derecho básico que es el de la salud, ¿no? Entonces también me deja muy impactada. Y también cierro con esta frase de que nos comentó el doctor Ignacio Noble, ¿no? Sin dignidad, el derecho pierde su legitimidad. Esa y la última participación de Alejandra también nos dejan pensando muchísimo, ¿no? Como esta parte de no solo es legislar para un grupo, pues sí, para un grupo de personas, ¿no? Me deja con mucho que pensar, me deja súper contenta, me siento muy agradecida de pertenecer a este grupo y por supuesto, doctor, cuente conmigo para la publicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Carlos, bienvenido. Adelante, te escuchamos. Hola, gracias, doctor. Yo he sido invitado por mi mujer, por Yasmín Campos, y yo lo voy a tratar desde la metaepistemología de la filosofía. Yo soy canalizador e investigador emocional y la ayudo a ella a encontrar la solución a los casos jurídicos que ella trabaja. Y esto es un resumen de un ensayo que hice sobre la dignidad. La dignidad es sentirse merecedor y a la vez reconocedor de tu propio valor. Es inherente al ser humano, independientemente de sus logros o posesiones. Es el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Cuando te sientes digno, reconoces tu valor personal, sientes autoconfianza, te respetas y te respetan. Sabes poner límites a tu dignidad para que nadie pueda indignarte. Sentirte digno es lo que conforma tu autoestima, porque te reconoces en cada jerarquía, porque te respetas y haces que te respeten. Cuando proteges tu dignidad, cultivas tu identidad. Cuando la pierdes, la ansiedad y la depresión suelen ocupar su lugar. Sentirse digno es el pilar de tu bienestar mental y emocional. Por existir, eres digno de estar aquí y de así vivir. La dignidad no surge de lo externo, sino de tu yo más profundo. Te reconoces como parte de algo mayor, como parte del plan divino de Dios. Respetar la dignidad de uno mismo y de los demás trae equilibrio y paz mental. A veces la falta de dignidad es la repetición de una humillación heredada, un trauma que no es tuyo, pero que tú puedes liberar si te da la gana. Tu valor no depende de lo que alguien diga de ti, sino de cómo te tratas tú a ti. Tú eres el guardián del valor y el respeto que te tienes. Mira dónde te has faltado al respeto, dónde has tirado tu valor y recógelo de nuevo. Todos hemos vivido cosas vergonzosas y humillantes. Úsalas para decidir lo que ya no es aceptable. Haz de tu vida una experiencia digna de tu existencia terrenal. No vales más ni menos que nadie. El rey y el mendigo siguen siendo dignos, porque existen, y eso es irrefutable. Quien te quita valor solo refleja su propia sensación de inferioridad para creerse ser superior. Dar o quitar valor es fácil. Lo difícil es recordar que todos merecemos respeto por el hecho de existir. Tu dignidad y tu valor harán que sigas el llamado de tu corazón, no porque otros lo digan, sino porque sabes quién eres, y eso te dignifica. La dignidad es ser uno contigo mismo, incluso cuando flaqueas, porque cansarse es humano y perder la paciencia en algún momento dado. Dentro de ti sigue latiendo esa llama, ese fuego que encendió Dios al crearte. Eres digno de existir, de amar y ser amado, porque Dios te amó al darte la vida humana. Estás aquí. Estar aquí es la prueba irrefutable de que eres su hijo amado y que Él te hizo digno de formar parte de su creación divina y humana. Y eso es todo. Muchas gracias por compartir esta bella reflexión, Carlos. Tenemos todavía unos minutitos. ¿Quién más se anima? Esperamos escuchar las últimas voces. Yo, Adelante, por favor, doctora. gracias, buenas noches. Bienvenida. Gracias. A todos los escuché muy, muy atentamente. Les felicito verdaderamente todos los ámbitos que tocaron. Es algo esencial, también considero, como ustedes lo han visto desde cada punto de vista. Los felicito mucho, la verdad me impresionó. Y quisiera decirles que efectivamente, sin dignidad, que es inherente al ser humano, no podríamos llevar a cabo todas las actividades que debemos llevar. Me gustaría resaltar nada más, doctor, el tema de la violencia institucional y la violencia simbólica. Eso a mí me resonó mucho, sinceramente, porque yo trabajo con personas privadas de la libertad y sinceramente es algo que yo veo directamente donde ellos no entienden, no comprenden muchas veces los términos legales que les decimos y siendo que está de por medio su libertad.
Entonces, eso me pareció muy interesante y vamos a seguir estudiando al respecto. Muchas gracias por su opinión de todos. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctora Yolanda. ¿Alguien más que quiera hacer el uso de la voz? Les escuchamos por acá. Heriberto, tú eres una voz muy calificada, fuiste ombudsperson, no sé, algunas palabras de cierre, creo que será muy interesante. Bueno, gracias, maestro. Sin duda ha sido muy aleccionador todas las perspectivas que se han abordado respecto al concepto de dignidad, pero me gustó mucho lo que mencionaba Carlos eh, respecto a la dignidad, y me parece que debemos partir de la dignidad y el autoconcepto. Eso me parece que es a partir de donde podemos construir la dignidad que vamos a exteriorizar hacia los demás. Si tenemos un pobre autoconcepto o baja autoestima, difícilmente seremos conscientes de el concepto de dignidad. Recuerdo allá en los años 80, cuando litigaba, cómo el trato que se le daba a los justiciables, me refiero a los presuntos responsables y a las víctimas, era evidentemente indigno, pero no teníamos la conciencia de que tenía que ser de otra manera. ¿Cuántas veces no veíamos a personas torturadas en las celdas y los representantes sociales, los jueces, los defensores solamente volteaban la mirada hacia otra parte? Entonces me parece que esta evolución que hemos tenido en el sistema de justicia, siempre tenemos que ir procurando más, ¿no? Y lamentablemente la realidad nos está frenando hacia ese avance. Me parece que incluso hay retrocesos graves. Entonces, me parece que el concepto de dignidad, como el concepto de derechos humanos, no es patrimonio de los abogados. Y creo que tenemos que tener esa perspectiva o visión eh, más que multidisciplinaria, más que interdisciplinaria, multidisciplinaria, ¿no? Entonces, me gusta escucharlos porque me invita a la reflexión y yo me quedaría con esto, ¿no? Vamos eh, teniendo un autoconcepto de lo maravilloso que somos como personas. Y entonces a partir de ahí podemos ir construyendo este concepto de dignidad que tenemos que irradiar hacia los demás. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Heriberto. No sé si haya alguna otra participación. De no ser así, bueno, pues realmente ha sido una tertulia muy, muy nutrida, diferente. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes participaron en este foro con su experiencia, con su elocuencia, con el bagaje que pueden compartir en lo personal, en lo profesional, en lo académico. Realmente eso es lo que nutre y verdaderamente quiero comentarles que hay mucho talento, hay mentes muy brillantes en este grupo que debemos de potencializar. Está abierta la invitación para la publicación expresa de Dignidad Humana por el proyecto que nos presenta Gimnasio allá en Argentina, que se me hizo muy interesante. Empecemos, yo creo que el escribir es una forma de incidir y hay mucho talento y tenemos mucho que decir. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos mucho que señalar a otras personas que ojalá les sirva como experiencia de vida y creo que podemos dejar un testimonio de estos trabajos tan elocuentes de este programa de investigación y de postdoctorado en Derechos Humanos. Pues si no hay ninguna otra intervención, pues les agradezco muchísimo a todos y a todas que nos hicieron favor de acompañarnos. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Que descansen. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.